los 100 minutos que dura el partido y además se gana, obviamente eso es todo lo que, toda la recompensa que podemos tener nosotros como cuerpo técnico y como grupo. Después nosotros controlamos lo nuestro. Yo no controlo lo que pasa en los demás partidos, ni en ese ni en ninguno. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de acá hasta el final y controlar lo que podemos controlar, que ni siquiera podemos controlar. Ni siquiera podemos controlar nuestros resultados. Podemos controlar hacerlo al 100%. Boa noite, Martin Anselmi e Ana Barros para a RTP. O treinador do Famalicão disse há pouco que acha que a equipa deu algum tempo de avanço ao Futebol Clube do Porto, ou seja, permitiu que a equipa controlasse muito cedo o encontro e dominasse a partida. O Porto esteve a ganhar por 2-0 até aos 80 minutos. Eu pergunto-lhe se essa entrada forte da equipa e esse domínio do Porto durante tanto tempo, esse caráter que a equipa demonstrou, foi a resposta que procurava depois do último jogo em casa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero destacar el trabajo que hace Famalicão. Creo que me parece un equipo que juega muy bien. Venían de ganar 3 juegos consecutivos, pero más allá de ganar o no, creo que trabajan bien cuando no tienen la bola, en ese 4-4-2 que se juntan, en ese bloque que lo hacen bien. Cuando tienen la pelota tienen buena amplitud, saben a lo que juegan, consiguen iniciar con facilidad, les gusta jugar con la bola pasándose la pelota y creo que lo hacen con criterio, no lo hacen por hacer. Entonces para mí era un rival que nos iba a llevar a ciertos límites, ¿sí? Y bueno, era importante destacar eso, ¿no? Destacar que todo lo que dije en la primera pregunta aparezca, también como creo que apareció durante 30 minutos en el último juego en casa. No veo una diferencia ahí. Entonces, lo que pasa es que hoy tuvimos recompensa. Esa es la diferencia. Boa noite, Martin. David Monteiro, CMTV. É incontornável não voltarmos a falar de Mora. O que é que o jogador pode dar a este Futebol Clube do Porto de Martin Anselmi? O que é que pode dar ainda mais, se bem que disse já que o jogador vai ficar no Futebol Clube do Porto, vai estar no Futebol Clube do Porto na próxima época? Buenas noches. Bueno, si con 17 años no puede dar más, estaríamos resumiendo todo muy rápido. Creo que todavía le queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por hacer y que va en el camino correcto. Creo que tiene un talento que todos ustedes ven dentro del campo de juego, pero también tiene 10 compañeros que hacen que le lleve la pelota donde le tiene que llegar y se la lleven hasta ahí. También tiene un compañero que con 38 años gana todos los duelos y corre como si tuviera 17 como Mora. Entonces, Rodrigo es ese talento que resuelve dentro del área, pero hay 10 compañeros más que se la llevan a Rodrigo hacia el área. Entonces creo que cuando se combinan esas cosas pasan este tipo de situaciones, pero no puedo no destacar el talento de Rodrigo y que tiene que seguir trabajando, pero tampoco no puedo destacar lo que hacen todos los compañeros de Rodrigo para que esas cosas pasen. Boa noite, Mister. Miguel Freitas, 00. Vou aqui continuar nas individualidades, mas para falar do Francisco Moura. O Francisco Moura chegou às 10 assistências esta época. O último lateral pelo Futebol Clube Porto a atingir esse registro tinha sido o Alex Telles. Pegando nestes números, quão importantes são os laterais na sua estratégia, tendo em conta a maneira como chegam à frente no ataque e se posicionam com os jogadores mais avançados? Buenas noches. Para mí todos los jugadores son importantes en igual medida, es decir, nos gusta un juego colectivo, o sea, no un juego en el que necesitamos de cada uno para que sucedan las cosas. Creo que si no hay profundidad de Pepe, en el primer gol no entra el pase a Mora. Entonces Mora es después de la profundidad de Pepe, que arrastra una marca. Entonces nosotros trabajamos eso. Y después está en Francisco tener esa calma y esa tranquilidad para volver a encontrarlo a él. En ese sentido, es un chico que trabaja mucho,
no es fácil jugar de carril, como le decimos nosotros, o de lateral, haciendo toda la banda solo, así como también lo hace Joao. Y así como destaco ese pase, que es fantástico, o sea, en el tono, en el momento. También destaco los recorridos que hacen, van y vienen, porque no es fácil hacerlo. Entonces, me pone muy contento porque creo que los dos son muy importantes, el de la derecha y el de la izquierda, para poder ir dando superioridades en las diferentes líneas y para poder darnos saltos de presión, porque al final nosotros en cada acción defensiva iniciamos con 5, pero nunca defendemos con 5. Vamos saltando y a veces estamos con 3, a veces con 4 si el opuesto cierra. Entonces, para que eso suceda, ellos tienen que meter muchas patas. No sé si se entiende el término patas. Última questão aqui embaixo. Boa tarde, Mister. Diogo Sousa, JPN. Desde o seu regresso, que Marcano tem sido um pilar na defesa do Futebol Clube do Porto, acredita numa futura renovação do espanhol para a próxima época? Boa noite. Pregúntenle a él. Si fuese por nosotros, bienvenido. Es él el que decide qué hacer con su carrera. Le toca contestar a él, no a mí. Ok, muito obrigado. Buenas noches.